sabe que algunas cosas que la gente en general no recuerda respecto del Medio Oriente es que, bueno, los imperios, por decirlo así, que dominaban esa zona del mundo antes de la creación de muchos de los actuales países del Medio Oriente eran el Imperio Británico y francés. Y eso a partir incluso de lo que se llamó el Acuerdo Sykes-Picot, de esa firma de cómo se iba a distribuir, que hicieron sentados ahí con un mapa, con una regla y sin entender nada o no querer de entender lo que es esa realidad de grupos, de clanes y los desastres que esto ha significado y que sigue significando. Y Francia, France, es Francia, siempre este país con la historia que tiene y una historia también en el Medio Oriente y que quiere recuperar protagonismo siendo, por un lado, una representante de lo que es la democracia liberal y qué importante que sea así, y también tiene para decir respecto de lo que acontece en Medio Oriente y lo que entiende puede ser una solución, entre otras cosas, en el conflicto israelo-palestino. Lo hará ahora pronto, en junio, en una cumbre con Arabia Saudita. Pero ¿sabe qué? ¿Para qué le cuento todo esto yo? Que si hay alguien que lo sabe mucho mejor y que lo analiza con la profundidad habitual, es periodista, es escritor y alguien para escuchar siempre porque tiene una mirada que corresponde, seria, de los acontecimientos. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Querido Nacho, buen día, ¿cómo estás? Toma dos, a ver si ahora sí lo podemos escuchar al que... Ahora, ¿cómo? Ahora Ahora, sí, ¿cómo le va? No sé si usted escuchó toda la intro sí, que yo claro, hice y si ya desde ahí quiere arrancar. sí, claro, sí, muchas gracias, Miguel. Buen día. Sí, estamos todos muy fascinados mirando hacia Washington y nos estamos perdiendo quizás la parte más sustantiva. Recordemos, las tres cuartas partes del mundo económico no son Estados Unidos. Está muy bien cómo lo presentaste, porque Francia está queriendo convertirse en el virtual Ministerio de Relaciones Exteriores de Europa. Macron, recordemos, cuando comenzó la guerra de Ucrania, intentó mediar un cese el fuego, un retiro ruso, y no lo logró, pero ya se postuló como quien representa la idea de los europeos. Y lo está haciendo con mucho éxito porque, como bien vos lo decías, Francia ya estuvo en Medio Oriente, ya es parte de la historia de Medio Oriente, y no solamente está maniobrando para estar presente todavía, sino que da gestos muy concretos. Por ejemplo, invitó a Al-Jarrah, el jefe del nuevo gobierno de Siria, a visitar Francia, en un gesto absolutamente inédito para quien se supone que es una evolución o una involución, como cada cual prefiera, del ISIS o de Al-Qaeda. Y sin embargo está blanqueando al gobierno de Siria. No solamente eso, también viajó, recordemos, el 7 de enero al Líbano y ofreció en nombre de la Unión Europea 400 millones de dólares para la reconstrucción del Líbano, pero también apoyó al gobierno libanés en su reclamo contra la presencia de Israel en el sur, con lo cual ya hay, además de un apoyo económico, un apoyo político. No solamente eso, noticia fresca, junto con Gran Bretaña y Alemania le están pidiendo ahora a Israel que no use el bloqueo de Gaza, el ingreso de ayuda humanitaria hasta que se liberen los rehenes. Israel dijo no entra más nada. Ahora ha logrado gestionar una queja, si se quiere, una queja diplomática de Alemania y Gran Bretaña. Y no solamente eso, días atrás dijo que va a reconocer al Estado palestino. Es decir, es un actor extremadamente activo. Y mientras tanto sigue anudando acuerdos. Macron acaba de hacer un acuerdo con Japón para enfrentar a Estados Unidos. Acaba de hacer un acuerdo con China para enfrentar a Estados Unidos. Eh, y si se quiere, con Arabia Saudita, esta cumbre que va a hacer no es solamente porque quiere presencia. Otro dato para que se entienda qué es Francia. Francia hoy controla el 9,8%
del mercado internacional de exportación de armas. Es el segundo, después de Estados Unidos, que está lejos con un 43%, pero desplazó a Rusia. A ver si entendemos que cuando hablamos de Francia, no hablamos con la nostalgia de los viejos tiempos. Estamos hablando de un poder actual que se retiró de África pero quiere volver. Y que confronta con Israel y está confrontando con Turquía, que está pidiendo, ha criticado a Turquía, por ejemplo, la detención de opositores, particularmente del alcalde de Estambul, y lo ha afrontado públicamente y ha defendido a Grecia frente a los avances turcos. Es decir, cuando hablamos de Francia, estamos hablando de un país que hoy por hoy avanza, si se quiere, con una enorme cola y una poderosa cola llamada Unión Europea. Ningún otro país de Europa tiene la capacidad diplomática que despliega en este momento Francia. Así que me pareció muy acertado poner el foco en lo que hace Macron y Francia, porque no es cualquiera, inclusive con Argentina sabemos que quien lleva la conversación de la Unión Europea con Milei no es otro que Francia. Ujú. Y Francia, como has dicho, que tiene una larga historia en lo que hace a las relaciones diplomáticas y relaciones y su despliegue internacional. Recordando para algún oyente que esté distraído que fue en su momento el gran aliado hasta el año 67 de Israel, el gran sostén de Israel Exactamente. era Francia y bueno, Francia que tiene una política muy activa en lo que hace a su mirada geopolítica y en este momento en particular. Y esto más allá de que tiene problemas internos Macron no menores en términos de gobernabilidad. Digo, todo esto habla de lo que está pasando en Francia y lo que pasa, como muy bien dijiste Nacho, en la Unión Europea, ¿no? Con aliados, como has dicho, nada más ni menos que Alemania, Gran Bretaña y otros que están de alguna manera acompañando las políticas de Macron. Y se pelea un poquito con Italia porque hay una relación muy ríspida entre Meloni y Macron, pero más allá de eso, Italia sigue acompañando lo que hace, o por lo menos no se opone a lo que hace Francia. Recién me acordaba que a veces el periodismo es aprovechar los pequeños detalles, esos pequeños resquicios para explicar algo. Muchos quizás recuerdan los aviones Dagger, los famosos aviones Dagger, que eran la columna vertebral, era el avión más numeroso después de los Mirage franceses. Y esto habla de esta alianza que existía hasta el 67 entre Francia e Israel. Francia le había provisto de aviones Mirage 3 que cuando se fue Francia los copiaron e hicieron el Dagger. Nosotros compramos los aviones franceses y compramos la copia israelí. Hasta ese punto, nosotros siempre fuimos muy aliados de Francia y de Israel. En eso, quizás con esas pequeñas anécdotas uno empieza a entender hasta qué punto Francia es una potencia histórica. Pero hay algo que me quedo con lo que vos dijiste. Hoy Francia está haciendo no solo de representante, sino de ariete, porque también está enfrentando a Rusia, también está enfrentando a Venezuela, pero particularmente está enfrentando desde su acceso a la Casa Blanca a Estados Unidos. Es casi, diría, un mediador entre Europa y Estados Unidos, no un ariete. ¿Por qué es importante esto? Porque si Francia logra colocarse frente a la competencia interna europea como la puerta que hay que tocar para negociar con Europa, entonces todo va a pasar por París, ya no más por Londres, ya no más por la primera potencia económica que es Alemania. Y un dato más, esto también es importante. Francia es la única potencia europea que en este momento tiene capacidad de proyección estratégica. Es el único país que tiene un portaaviones, una flota naval, a diferencia de Gran Bretaña, que está desactivada por problemas técnicos. Es el único país que puede proyectar una capacidad de fuerza estratégica, inclusive más allá de China, que no tiene esa capacidad. Salvo por Estados Unidos, es la única potencia. No es un dato menor. Hoy Francia puede colocar una flota en África, en Asia o en América Latina y hacer daño. Salvo Estados Unidos, nadie más lo puede hacer. A Ujú. veces la diplomacia es el correlato de la fuerza. Y cuando hablas de esto, hablas también de una potencia nuclear como es
Francia. Exactamente, tiene exactamente 217 ojivas. En el último conteo del CIPRI tiene inclusive más que Gran Bretaña, además tiene almacenadas más armas nucleares. Y no solamente eso, tiene casi toda su capacidad nuclear en el mar, en submarinos atómicos con armas atómicas. Es decir, es muy difícil golpear a Francia sin recibir un contragolpe nuclear. Recordemos, con 200 bombas se acaba cualquier país, es más, se acabaría gran parte de la vida en el hemisferio norte por las consecuencias de estas explosiones. Así que Francia es una de las llaves del futuro. Dejemos de mirar tanto a Washington, miremos lo que sucede en otros países. Mon chéri, très bien. Grazie. Abrazo grande. Nos vemos en la próxima, gracias. Ignacio Montes de Oca, análisis geopolítico hoy en lugar de Francia, para mirar con atención.